Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias, como siempre con análisis e informaciones de interés. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también por las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesantísima entrevista con el profesor Cándido Mercedes, destacado investigador, académico y sociólogo del país. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Nos sentimos altamente honrados de contar con la presencia hoy de un distinguido invitado. Una persona que para mí, de la que tiene su mente mejor amueblada en el país. Un investigador, un académico, un destacadísimo sociólogo y politólogo. Y la verdad me place darle la bienvenida a Pulso Nacional a Cándido Mercedes. Placer. Don Cándido, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, hay tantos temas de qué hablar. Yo comentaba con un amigo esta semana y admiraba realmente su capacidad de cómo usted puede toda la semana, con mucha frecuencia en una semana, producir tanto trabajo, tantas investigaciones, tantos artículos. Hay que deleitarlo. Y lo podemos decir claramente, todos los artículos de él están en acento. Usted lo puede disfrutar. Y realmente, Cándido, la capacidad suya de analizar con esa profundidad y con el tema de actualidad es realmente sorprendente. Y a veces, tú sabías, no tengo título ni tema, me siento, miro para arriba como un cristiano fundamentalista y digo, Dios mío, mándame en que sea el tema. Mire, y en una hora hago 20, 25 páginas. Oye, eso no es realmente. Dios mío. Una flexibilidad tremenda, sí. Que no soy yo que escribo, que alguien que le ayuda. Mire, doctor, usted plantea que la política debe transformar a la sociedad. Y plantea también que, poniendo un escenario realmente de la situación actual que vive el mundo, ¿dónde está fallando hoy en República Dominicana? ¿En la visión, el liderazgo o la ejecución? Mire, el mundo está en presencia de una crisis de liderazgo. Si usted ve a Europa y yo le pregunto, dígame un líder de aquí, vis a vis, o sea, conocido, que se conozca en la sociedad. Ahora mismo el que lleva un chin de delantera es Pedro Sánchez. Sí. Era Angela Merkel. Sí, Angela Merkel, sí. Pero desde hace mucho tiempo en Europa hay un vacío de liderazgo. En América ya usted ve lo que tiene Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, un presidente impresentable. La verdad que eso es increíble. Entonces, hay una crisis de liderazgo. Esa crisis de liderazgo genera como consecuencia una crisis de visión, ¿te ves? Y en consecuencia de ejecución, porque la ejecución verdadera, proactiva, es la que usted tiene una visión. Decía Stephen Covey que todo se crea dos veces. A la creación física precede la creación mental. Es decir, cuando yo pienso en taza, antes de cristalizar, concretizar, tocar la taza o está aquí en el cerebro, que es la visión. La visión es la imagen de lo que es posible de cara al futuro. O sea, entonces te tiene que pensar. Entonces no hay nadie. Fíjese que actualmente en República Dominicana hay una crisis muy grande de liderazgo, sobre todo el liderazgo político. Porque nosotros tenemos muchos políticos profesionales, pero pocos profesionales de la política. Políticos profesionales los que viven de eso. O como decía Max Weber, hay dos tipos de políticos. Los que viven de la política, que aquí es mayoría, y los que viven para la política, o sea, que tienen un compromiso con la sociedad. Entonces, en República Dominicana, fíjese que la mayoría de los actores políticos
lo que quieren es hacer un círculo con cada uno de nosotros, los dominicanos, presentándome nada más el pasado y el presente, como si el futuro no existiera. Entonces, yo le digo a la gente, no, eso es un falso, es una falsa presentación, es un relato muy feo. Porque, decía Joel Vázquez, que tiene un libro que se llama Los Paradigmas, con el pasado no podemos hacer nada. Si somos inteligentes, debemos de aprender de él. El presente es solo un instante en la dinámica social, es lo que está por suceder, el futuro donde se encuentra nuestra posibilidad. Pero además, filosóficamente, el pasado no existe. Existe aquí, en la mente de nosotros, ya el pasado pasó. De lo que fue. De lo que fue. Entonces, yo le digo a la gente, no crean ningún dirigente político que quiera dirigir un país comparándole el pasado con el presente. Porque entonces nunca vamos a encontrar el futuro. Claro. Ahora bien, tiene mucho sentido. Si un presidente lo que ha ejecutado lo ha hecho en el presente más o menos bien, obviamente que va a superar el pasado, porque ¿qué es la ejecución de hoy? En gran medida la acumulación de ayer, de lo mejor de ayer. Por ejemplo, yo le digo a la gente, préstame esa lapicera. Yo le digo a la gente, Leonel Fernández encontró la economía dominicana en 23 mil millones de dólares. La dejó en 60 mil millones de dólares. Esto es, hizo crecer en dólares la economía en 37 mil millones de dólares. Danilo la encontró en 60 mil y la dejó en 78 mil 800 como consecuencia del COVID. Si no la hubiera dejado en lo mismo que de Leonel, en 37 mil. Pero actualmente Abinader la encontró en 78 mil y va en 130 mil. Es decir, 52 mil millones más. ¿Te oye? En 5 años Abinader ha hecho crecer más. Pero cuando usted sigue mirando, dice, ¿y la desigualdad en cuánto la dejó Leonel? En 48. Y Danilo en 41. ¿Y en cuánto está ahora? En 0.37. Medido por el coeficiente de Gini. Pero aquí no se dice nada de eso. Entonces, es que si un presidente lo ha hecho bien en el presente, obviamente que va a superar el pasado. Claro, entonces no me compare el pasado con el presente. Tiene que ser. Son dos escenarios distintos. Exacto. Tú tienes que ver lo que son los matices, el contexto y la historia. Por ejemplo, Leonel Fernández dice, cuando yo fui presidente en el 2008, el petróleo llegó a estar a $140 el barril. Tú me estás engañando, porque eso es lo que hacen los políticos de este país. ¿Por qué me estás engañando? Ay, tú no me tienes que decir que en el contexto del 2008 existía los Petrocaribe. Y que mientras que le convenía. Mientras más alto el petróleo, menos él tenía que pagar. Menos tenía que pagar. Y era diferido, era 25 años que él lo iba a pagar. Sin embargo, los combustibles se vendían al contado, se cobraban al contado. O sea, le daba liquidez. Le daba liquidez a él. En vez de disminuir, le daba liquidez. Y entonces a los presidentes que venían era que iban a tener que pagar esa diferencia. Le dejaban Finalmente, Danilo tuvo que pagar, negoció la deuda de Petrocaribe, que eran 4.500 millones, y logró pagar como 1.900 millones de dólares. O sea, es que mientras más alto era el petróleo, más te financiaba Venezuela, ¿me entiendes? Entonces tú cobrabas un poco caro, tenía más liquidez, pero no tenías que pagar esa diferencia. Por lo tanto, podía utilizar esa liquidez en otras cosas. Exacto. Pero entonces no dicen el contexto. Claro. Además, cómo estaba el dólar, a 40, 30, ¿me entiendes? O sea, toda esa variable tú tienes que entenderlo. Sí. Además, los matices son diferentes de la crisis. Correcto. Tú puedes tener en dos momentos distintos el costo del petróleo muy alto. Sin embargo, la repercusión de los otros elementos que vienen consigo lo hace más difícil, como es actualmente ahora. Porque acuérdese que hay un señor premio Nobel de Economía que, siendo psicólogo, ganó el premio Nobel, demostrando la relación que hay entre lo psicológico, el comportamiento del ser humano, determinado por la percepción. Cuando Donald Trump dijo, en 3 días esto se acaba, bajó. Cuando comenzó la guerra subió a 80. 2 días después bajó. ¿Usted ve?
Ahora, ¿qué está haciendo? La percepción es, esto va Un para 36%. esto va para largo. Eso, definitivamente una guerra a largo Sí, pero plazo. fíjese cómo las percepciones construidas por la volatilidad del mundo financiero hace que todo, como una especie de burbuja, suba. Y un escenario completamente diferente, porque incluso obligó al propio Donald Trump a tener que suspender los ataques a Estados Unidos durante una semana, lo que implica realmente que la situación no era tan fácil Pero acuérdese que como se pretendía. dijo que en 48 horas se resolvía. Sí, y, sí, después anunció una negociación con Irán para resolver el conflicto y Irán lo negó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con nosotros de Occidente? Nosotros queremos imponerle nuestra cultura. A una cultura milenaria. No solo nuestra costumbre. Nuestra cultura, creencia, comportamiento, religión, a el país más antiguo de la humanidad, que es el Imperio Persa. Fíjate que ellos no le dicen árabe, ellos dicen persa. Son persas. Porque no son árabes. No son árabes. Entonces, pero además, un país entre 93 y 100 millones de personas. 120 millones tiene. Un país con 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Y de difícil angosto, ¿me entiendes? De difícil, impenetrable. Sí. Fíjense toda la bomba que han tirado y como quiera. Entonces, tú no puedes querer imponer. Yo le dije a una gente, ¿qué se hace cuando tú quieres que la gente cambie? Y yo lo he practicado en mi casa. Cuando usted quiere que una gente cambie, cambia tú. Correcto. El otro lo percibe, va cambiando. Por ejemplo, yo vi a mi esposa, ella llegó directora de contabilidad de la UAS. Estoy hablando de los años 90 y pico. Los empleados llegaban a las 8:30 y a las 9. Ella no le dijo nada. Ella comenzó a llegar a las 7. Comenzó a observar. No, a la otra semana ya todo el mundo estaba llegando a las 7. A las 7. El líder ya no es con la boca y que no es como Trujillo. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. Entonces, las referencias. O sea, que la gente note la diferencia, cómo viven los de Occidente y cómo viven ustedes. Claro. Cómo las mujeres se comportan y son iguales en Occidente y ustedes allá son Tienen sus diferencias, sí. Significativas. Pero hay gente que lo va a imitar y va a comenzar a practicar. Pero tú no le puedes imponer a la gente su religión, tú no le puedes imponer a la gente su costumbre, su creencia. Su creencia. Pero además la gente no sabe, don Soriano, oiga, Estados Unidos, en el 1953, hubo un presidente que ganó por elecciones en Irán. Por elecciones. Y Estados Unidos con Reino Unido, tumbaron a ese presidente llamado Mohamed Mossadegh. Al que quiso nacionalizar, el que nacionalizó el petróleo. Lo tumbaron y entonces ellos pusieron al rey Reza Pahlavi. Sí. ¿Cuál es? Entonces eso duró hasta el 79. En el 79, en abril del 79, llega el ayatollah de Francia, acuérdese, y se instala. ¿Qué hizo Estados Unidos? Crea el monstruo allá, a Irak. Saddam Hussein, una construcción de Estados Unidos. Sí, claro. Y entonces Irak le declara la guerra a Irán. 8 años. Hasta bomba química lanzó Saddam Hussein a Irán. Utilizado por Estados Unidos. Porque asumió una posición pro Rusia, pro ruso, los iraníes. Entonces Estados Unidos, exacto. Ok. En el 2001, usted vio lo que hizo George Bush. Dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se descubrió que no. Que no tenía nada. Pero mientras tanto ahí anda George Bush y todo el mundo y no pasó nada. Y se siguió jugando pelota y todo en Estados Unidos como no pasó nada. Pero allá había guerra y destrucción. Hoy Irak es más inestable que hace 25 años. Hoy Afganistán es más inestable que hace 30 años. ¿Va entendiendo? O sea, Libia era oye, el país con mayor nivel y bienestar de vida de África. Y con un potencial de crecimiento enorme. Pero ¿qué esa pasa? Solución que le dieron el agua y toda la cosa y cómo se integró la agricultura y la producción.
Mohamed Gaddafi, Mohamed Gaddafi, cuando dijo que iba a usar, ¿por qué tenía que ser el dólar la moneda del mundo? Que ellos iban ahí creando su propia moneda. Ahí chocó. Ahí chocó. No lo interesa. ¿Ves? Entonces, no, ya el mundo. Entonces, ¿qué va a venir ahora? Va a venir el mundo multipolar. Bien. Yo le mandé a ustedes. Multipolar, ¿eh? Sí, multipolar. Como Estados Unidos está entrampado. Si Donald Trump se va, no logró su éxito. Ahora está más fuerte. Porque miren, señores, hay que decirle a la gente la verdad. Estados Unidos e Israel bombardea sin declaración de guerra. Usted sabe que la ley de Estados Unidos plantea que un presidente puede comenzar la guerra, pero en 48 horas tiene que enviarlo al Congreso. Y aprobado por el Congreso. Y ya va un mes. Que yo sepa, no se ha aprobado. No sé, no, el Congreso no ha aprobado eso. Bueno, pues, y es difícil que lo apruebe si se llegan las elecciones ahora congresuales. Que las proyecciones son de que los demócratas van a ocupar. Pero, ¿qué pasa? Que Estados Unidos es el país que en los últimos tiempos ha perdido mayor cuota de percepción hacia la democracia. Con la llegada de Donald Trump, entonces se ha instalado la autocracia en el poder. O sea, fíjese cómo él está desconociendo todos los elementos institucionales. Incluyendo decisiones de la justicia. De todo. De la Corte Suprema de Justicia. Porque es profundamente autocrático. No, él se ha proclamado como el rey del mundo. Él puede hacer lo que quiera. Canadá va a ser el Estado 51, queremos Groenlandia, nos metemos en y eso cosas. No puede ser la reacción eso no puede ser. La reacción de un estadista. Fíjense que Pedro Sánchez se comportó como un estadista y dijo, no, esa invasión ni es legal, ni es legítima. Y no van a usar la base militar de aquí para sacar avión para bombardear otro país. Nosotros no aprobamos. Pues ya Europa. No, y después se sumó Italia. No, y mire que Italia es, la Meloni es ultraderechista, pero es que no. Pero no es una situación. No le conviene. Porque al final los intereses nacionales de Europa estaban en peligro. Todos. Este es un tema sumamente apasionante, profesor. Vamos a una pausa para continuarlo, dándole un enfoque también de su repercusión en la República Dominicana. Conversamos con el profesor Cándido Mercedes, destacado sociólogo dominicano. En el segmento anterior usted hizo un análisis profundo de la coyuntura internacional y sus efectos en el mundo. Me gustaría aterrizar un poco sobre la situación de la República Dominicana. ¿Cómo ve usted la coyuntura política y el clima electoral anticipado en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la ley establece unos plazos. La Junta Central Electoral hace un calendario de actividades políticas. Pero los partidos hacen lo que quieran desconociendo eso, sobre todo el caso del PLD, que acaba ya de poner su fecha para este mismo año, escoger un candidato presidencial. Sí, es que República Dominicana, una de las grandes falencias es la inobservancia, lo que yo llamo la anomia institucional. Tenemos, que no hay consecuencias, profesor. Exacto, tenemos normas, pero no se aplican. ¿Te ves? Entonces así no se puede. Avanzamos, pero muy a paso lento, a paso de tortuga, con demasiadas dificultades. ¿Por qué? Porque establecemos las normas, pero la cultura política sigue siendo la misma. Por ejemplo, usted tiene la ley de partido político y la ley de régimen electoral, donde te habla de la democracia interna, la constitución de la república también. Sin embargo, los partidos políticos no respetan su democracia interna. Fíjense que la primaria de un partido político tiene que estar ahí la Junta, porque si no, ya usted sabe lo que puede pasar. Y mucha competencia interna tienen que ir al Tribunal Superior Electoral, porque entre ellos no se ponen de acuerdo, sabiendo que han violado sus propias reglas. Y se supone que es en octubre del 2027, cuando República Dominicana entra ya a la fase previa de campaña. Oiga, la fase previa de campaña, en octubre. Pero estamos en campaña permanente. Permanente, porque la solidez de la base institucional, yo le digo a la gente, mira, a mí me da tanta vergüenza que México, que tiene 140 millones de gente, y Brasil, que tiene 230, 240, oiga,
En México, al otro día, usted sabe cuánto gastó Cándido Mercedes en la campaña. ¿Y quién le dio dinero? Porque hay transparencia. Transparencia. Aquí, que los que votan son 8 millones que están en el padrón electoral. No que votan, sino que están en el padrón. Nunca se sabe. Incluso la ley de partido político se hizo, ¿usted sabe para qué? Para usted candidato, usted recibe dinero de títere y mundati y usted no tiene que declararlo. ¿Y qué democracia es esa? Es una democracia. Y sobre todo recibiendo dinero del Estado. Porque el aporte que hace el Estado a los partidos políticos era precisamente para evitar otros sectores vinculados al delito, al crimen, al narcotráfico, incidan en la película, en la política. Pero lo hacen de las dos formas. O sea, reciben los recursos del Estado y también reciben dinero del sector privado. Del sector privado y del sector de... Pero ¿qué pasa? Que el sector privado no tienen que transparentarlo en absolutamente nada. Debe no, los partidos sí, pero los candidatos no. Oiga, y un empresario que haga un aporte a un partido político o un candidato tiene que transparentar que sacaron esos recursos. Ahí hubo una confluencia de interés entre el empresariado y pero el partido sí tiene que decir recibir del empresario tantos recursos, publicarlo en su informe. Porque tiene que justificar esos recursos, profesor. No, entonces lo que hacen es que la mayoría del dinero se lo dan a los candidatos. Los candidatos no tienen que decir. Los candidatos no, el partido sí. El partido sí. Entonces, ¿qué hace? Le busca la vuelta. Es una trampa. Es como ahora. Por ejemplo, usted no puede decir, el PLD no dijo que va a hacer una primaria. No. Una consulta con su gente. Pero van a coger candidatos. Exacto. ¿Me entiende? O sea, me está sacando la lengua. Sí. Pero entonces, de todo modo, esa consulta debe de prohibirla la Junta Central Electoral, porque la consulta no tiene el propósito de hacer una consulta, sino de otra cosa. Internamente para ellos, eso tiene vinculación política y todos lo sabemos. Sí, claro. Ellos después tienen que hacer en octubre la asamblea y entonces ahí ellos deciden el ratifican el que ya ganó. Consulta, sí. ¿Me entiendes? Mientras tanto, que en ese caso, Abel Martínez hay un ruido ahí. Parecería que tenía razón. No, ruido no. Sí, porque analizando ya el panorama propio de ese partido, había un grupo que, bueno, el primero que se lanzó en procura de la candidatura presidencial fue Francisco Javier García. Sin embargo, un grupo de dirigentes sacaron una carta de la manga y sacaron a Gonzalo Castillo cuando nadie pensaba que el Penco iba a ser candidato otra vez. Y eso provocó una situación muy delicada que hizo que el propio Abel Martínez se retirara y dijera, espérate. No. Observación. ¿Cómo usted ve esa situación, mira, esa jugada? Abel hizo una carta que desde el punto de vista legal parecería una carta de principio. Sí, claro. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque Abel, hace 4 años, él participó. En el 2024, acuérdense que él participó en ese mismo esquema, en el mismo juego. Lo que pasa es que a él no le convenía ahora que se hiciera igual, porque ya él tiene una ventaja comparativa. Claro, fue candidato. Y él fue candidato. A él le conviene que sea en octubre. Claro. Y entonces él pasa a ganar porque él es el más conocido. Claro, ¿me entiendes? Claro. Pero si se hace con este tiempo, ¿me sigue? La situación es diferente. Hay más competitividad. Entonces ya él tenía una ventaja comparativa y dice, déjame mandar la carta. Entonces tú el que le cree que él tiene razón desde el punto de vista legal, pero a él no le cabe porque él aceptó en el 2023 esa regla del juego y ganó en esa regla del juego, ¿me entiendes? Sí. O sea, eso es una de las crisis del sistema de partido político, la falta de coherencia. Fíjese que el PLD, Fuerza del Pueblo, critica al PRM en el poder hoy, porque está en la oposición. Pero el PLD y Fuerza del Pueblo hacían la mayoría de las cosas que está haciendo el PRM. Está haciendo el PRM. ¿Entiendes? Bueno, profesor, vamos a una pausa y continuamos con este interesante diálogo. Bueno, Cándido,
En los últimos tiempos hemos hablado de la diferenciación o la diferencia en el problema de la desigualdad social en la República Dominicana. Usted, como he entendido en esta área, ¿cómo anda esta situación en el país? Mire, República Dominicana, yo le he dicho que en los últimos 30 años la fisonomía económica, social de República Dominicana ha ido mejorando. No a la velocidad que usted o yo o el señor acá quiere, pero ha ido mejorando. Pero le decía a él que Leonel Fernández dejó la desigualdad en 0.48, Danilo en 0.41 y Abinader la lleva en 0.37. Explícate eso, Calio. Eso se llama coeficiente de Gini, que mide el ingreso de la gente. Mientras más se acerca uno, más alta es la desigualdad. Y está clasificado en lo siguiente. De 0.29, eso se llama desigualdad baja. De 0.3, como está ahora, se llama desigualdad moderada. Tenemos una desigualdad moderada actualmente. Después usted tiene de 0.4, desigualdad cercana peligrosamente. De 0.5, desigualdad alta. Y de 0.6, desigualdad extremadamente alta. ¿Cómo anda el mundo? El mundo anda en una desigualdad de 0.61. Wow. América Latina 0.45 y nosotros 0.37. Bueno, insisto, mientras más te acerca uno, más grande es la desigualdad. Más grande, ¿no? Entonces la República Dominicana ha disminuido la desigualdad. ¿Pero por qué ha disminuido? Porque hay una correlación entre desigualdad, pobreza y empleo. Por ejemplo, Leonel dejó la pobreza en 39, Danilo la dejó en 23, ahora está en 17, la pobreza monetaria. ¿Qué significa eso? Que ha bajado la pobreza, pero al mismo tiempo ha crecido el empleo. ¿Ustedes saben cuánto está el empleo? El empleo está 4.9 desempleo abierto y 9.5 desempleo ampliado. 9.5. Sí, 9.5 desempleo ampliado. Entonces, tenemos alrededor de 5.149.850 empleos. Nunca antes en la historia económica habíamos tenido tanto empleo. Ahora, ¿que el empleo es precario? Sí, pero yo prefiero ganarme 15 o 20 mil pesos y no estar trabajando. Claro. Ok. A no ganarme nada. A no ganar nada. Mire, el verdadero protección social no es lo que tú le das a una gente, una tarjetita de supérate de 1.500 pesos. Es el empleo. Claro. Además te hace una persona más digna. Sí, sí. No, casi no un paria social, ¿me entiendes? Entonces, la desigualdad ha ido disminuyendo la pobreza en 0.17. Y eso es lo que ha traído que actualmente República Dominicana, óigase bien, lo digo como académico, porque aquí la gente, cuando usted dice la verdad, de una vez te quieren ubicar políticamente. Ah, no, oiga, no, tú eres de tal partido. República Dominicana tenía en el 2012 una tasa de homicidio de 24.7. Danilo la dejó en 11 en el 2019. Y no tomó el 2020 porque el país estaba cerrado. Sí. Y llegó a 9. Aquí llegó en el 2021 a 13, después a 11. ¿Ustedes saben cuánto está? Búsquelo. 8.7, medido por Instant Crime. 8.7. 8.7. Pertenecemos solo 5 países. Mírenlo ahí. Solo 5 países. Mírenlo ahí para que usted vea. Tienen menos de 2 dígitos. República Dominicana 8.7. Paraguay 6. Chile 5. Argentina 3. Y El Salvador 1. Wow. Estamos en ese Eso club. quiere decir, exacto. En ese club Exacto. privilegiado. De tasa de homicidio. Sí, sí. Ahora bien, Cándido Mercedes y República Dominicana ha dejado entonces de ser un país violento. No, porque el Listín Diario pone, vamos a hacer un foro sobre crimen, violencia y seguridad, pero son 2 conceptos distintos. Claro. Claro que sí. ¿Y por qué, Carlos? Claro que sí, claro. Porque crimen es una cosa y violencia es otra. Esta es una sociedad violenta. Correcto. Aunque el crimen es bajito. Miren por ahí. Sí, 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 es verdad. En el año 2025 murieron de homicidio 951. Oigan esto.
29% fue por crimen. ¿Qué es el crimen? Los delincuentes, 29%. Pero el 21% fue la policía que mató gente, jóvenes. 21.5. Los intercambios de disparos. Los intercambios de disparos. Somos de América Latina, porque hay que decirlo, somos de América Latina según Latino Barómetro. El país de América Latina, de los 33 países, líder en que los aparatos coercitivos del Estado, entiéndase policía, ejército, marina, todo lo que tiene que ver con el Estado, mata gente. Y no tiene derecho a matar a delincuentes ni nada de eso. Apresarlo. Apresarlo y someterlo. Claro, entonces, oiga, entonces tenemos 29% por crimen organizado, 21% porque la policía lo mata y 59% de violencia. Usted y yo andaba con una mujer muy elegante y usted me la piropió y le puso la mano. Y ahí hay un muerto, o dos muertos. Usted, yo estoy esperando el parqueo, tengo 10 minutos y usted ve que yo estoy esperando y usted viene de tigre y se mete. Se me mete adelante. Y me está hiriendo mi machismo. ¿Se entendió? Sí. En estos días vi un hombre que andaba con su esposa en el embajador. Ella salió adelante, muy elegante, y dos jóvenes daban un vehículo y dijeron, mira cómo va esa prostituta ahí. No dijo prostituta, no dijeron prostituta. Sí. El esposo lo oyó. Pero el esposo mide 6'2" y es yudoka. Y fue y dijo, ¿qué fue lo que ustedes dijeron? Qué bueno que ellos dijeron, no, nada. Porque si esos muchachos repiten eso, él lo mata. Claro, porque ¿cómo tú dices sin conocer a esa dama que ahí va una prostituta? No estoy justificando que haya que venga la violencia como consecuencia de eso. Porque dos personas que me le digan a la esposa eso, yo no me voy a discutir con ellos porque sé que no vale la pena. Y sabiendo yo que no lo es. Pero hay una cultura. Hay una violencia cultural. Violencia, sí. Por ejemplo, somos líderes, estamos entre los 5 países de América Latina, líderes en tasa de feminicidio. Sí. El líder número 1 es... ¿Qué se puede hacer en eso, profesor? Ahí vamos. El líder número 1 es Honduras. Está Brasil. Está México. ¿Por encima de nosotros? Sí. ¿Matan más mujeres en Brasil que aquí? Sí, ahí está también en el artículo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es un problema de educación. Por eso yo le digo que la educación es el eje transversal que lo toca todo positivamente. Cándido, ponte un ejemplo. Argentina tiene casi 20 años en crisis económica. Y Argentina tiene una tasa de homicidio de 3. Para que usted vea cómo la educación, en Argentina no hay analfabetos. Y hay una crisis económica, sin embargo, no hay una violencia. No hay esa violencia. Gracias a Faustino Sarmiento. Ahí está. No, y Argentina tú amanece, la librería amanece, aquí nada más hay, ¿cuántas librerías hay aquí? Habían 6, cerraron 5. Nada más que la burla. Hay muchas que se reavivan cuando hay la venta de los libros. No, y la venta de los libros de los niños. Sí. Sí. Que ya no en librería, lo venden en los supermercados. Exacto. Miren, entonces, hay una correlación entre desigualdad, pobreza. Ha bajado los ninis. En el 2019 la tasa de niñas rondaban 21-22%. ¿Ustedes saben cuánto está ahora? Bueno. En 15. Ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ha bajado. Entonces uno tiene que reconocer esas cosas. Sí, se está haciendo esfuerzo, un esfuerzo serio. Para alentar, porque si todo es vaso medio vacío, tú vas a decir, pues no vale la pena luchar. Entonces, ahora vuelvo e insisto, ¿es lo que yo quiero? No se trata de lo que yo quiero. Se trata si los indicadores económicos y sociales están mejorando. Por ejemplo, Hipólito Mejía. Él dejó un Producto Bruto Interno más bajito que como lo encontró. Él lo encontró en 26 mil millones, lo dejó en 23. Bueno, tú podrás decir, bueno, la crisis financiera de los 3 bancos. Es verdad, pero lo dejó menor, que lo que lo encontró. Salvador José Blanco también. Pero en el caso de este, no. Él está dejando mucho más alto en 5 años que lo encontró. Por ejemplo, la economía en 5 años creció 52 mil millones. En los 16 años de Leonel y Danilo creció 55.
casi parejo. Aquellos 16 y este 5. Pero ¿qué ocurre? Que este, situación. como con 8 choques externos, veamos si es verdad. La pandemia. COVID, Rusia y Ucrania. Ahora Israel, Irán y Estados Unidos y el mundo. ¿Cómo afecta eso? Y el mundo entero. Y aquella situación que se creó con China con los aranceles de la. No, ahora usted tiene que poner. De los. Y la guerra. El transporte de los Sí. como todos los. Pero Trump generó una guerra de los aranceles. ¿Tú sabes cuántos millones hemos pagado nosotros como consecuencia del impresentable? Y eso que son un 10% nada más. Sí, pero van 600 millones de dólares. De dólares. Si usted lo calcula, 600 por 60, estamos hablando de cerca de 40 mil millones de pesos, 36 mil millones de pesos. Un golpe duro. Es un golpe duro para una Para la economía economía nuestra. la nuestra. Pero que además no tenía sentido, porque él dijo, voy a ponerle un arancel a los países que tienen una balanza comercial desfavorable. Pero nosotros le compramos a Estados Unidos 10 a 90. Claro. O sea, no va Y además pero además tenemos un tratado de libre comercio con él. O sea, fíjate, las dos violaciones. Y políticamente somos aliados de ellos. Exacto. Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que a ustedes se les olvida. 3 tormentas. Sí. Aquí ha habido 3 tormentas en estos 5 años. Que Aquí ha habido mucho 2 detrás. aguaceros que han matado de a 10 gente. ¿Me sigue? Aquí ha habido 2 pestes porcinas. ¿Qué Cándido quiere decir a ustedes? Que al mismo tiempo que le estoy dando números, le estoy dando matices, De una contexto realidad concreta. e historia. Que así es que uno debe exigir. ¿En qué contexto tú me lo dices? Y ahorita le decía a él que Lionel dijo que él tuvo una crisis del petróleo en el 2008. Y yo le dije, sí, es verdad. Pero tú comprabas con Petrocaribe. Sí, claro. Correcto. Que Y mientras contra más más- alto era el petróleo, más te Más- financiaban. Correcto. Y tú aumentabas muy poco, suponte a la gasolina, te quedaba con ese dinero líquido. Y le Pero daba era el problema a los diferido. gobiernos que vienen. Era Y tienen que diferido el pagar la pago. deuda. Pero Ajá. ahora no. Ahora no. Entonces, siempre pregunten en qué contexto se produjo eso. Bueno, ¿Cuáles son los matices que produce? Entonces, la desigualdad. República Dominicana está entre los 5 países de América Latina actualmente con la desigualdad más baja. Usted tiene ahí a Uruguay, que está bien, está Chile, está Argentina, la desigualdad. Pero después vamos nosotros, República Dominicana, que tenemos América Latina lo que tiene pobreza, desigualdad moderada. Pero acuérdense que América Latina es la región más violenta. Cuando uno le pregunta, ¿pero por qué más violenta? Porque América Latina es la región promedio con más desigualdad social. Porque no es la pobreza que genera la violencia, es la desigualdad. La desigualdad. Porque si usted y yo somos pobres, a mí no me da envidia. claro. Eso es lo que... Eso es lo que pasa. Señores, vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Conversamos con el profesor Cándido Mercedes. Profesor, la situación política de la República Dominicana sigue siendo complicada, sui generis, única. Los dominicanos estamos acostumbrados a permanecer en actividad política durante todo el tiempo. Hay 3 grandes aficiones de los dominicanos. La política, la pelota, ¿no? Estos son los dominicanos se mueren por eso. Y la música. Sí. Bachata, merengue. Pero ustedes Entonces, refuerzan eso, porque... eso ahí fue una vi parte que vamos a hablar de la del idiosincrasia. clima. No, es que eso es... De la idiosincrasia en del octubre. de Mire, política. el Pero, panorama... el panorama político, en sentido Sí. general. Usted Mire. habló algo del perfil del PLD. ¿Cómo usted ve la lucha interna que se puede dar al PRM y las posibilidades que tiene? Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que fue un partido construido para sostener una candidatura. semejante. Pero un papá que no quiere dar la oportunidad a su hijo, yo no sé qué es lo que está pasando. Mire, profesor. Analícemelo usted. La oposición, si no va unida, no gana. Yo me imagino que algunos actores políticos de este país que piensan de manera primitiva, que no piensan en la sociedad, tienen que estar frotándose con esta crisis mundial. ¿Me siguió el discurso? Claro. Sí.
en vez de estar triste, no, hay gente que está contento aquí con esa crisis y quisieran que eso dure hasta diciembre, esa crisis. Hasta el día de las Sí, elecciones. hasta el día de las elecciones. Porque es de la única manera que... De sacar el beneficio. Beneficios, sí, porque van a decir por encima del interés del país. Que la inflación y la gasolina a 200, a 500 es consecuencia de la gestión de la mala gestión de gobierno. del gobierno. Sí. No de- Mire, yo quiero que ustedes entren. Yo les mandé Esa es mucho la a ustedes. politiquería. Claro. Pero aquí casi no hay políticos de verdad. Mire, yo estaba mirando, casi se me salían las lágrimas. Como en Europa ya y en Asia, a la gente le están diciendo, lava una vez a la semana. Y si es con gas, una vez a la semana. No te bañes 3 veces, que sé yo cuándo, si es con gas, para que usted vea. Ya han puesto que casi que no salga para comprar menos gasolina. O sea, ya desde ahora el teletrabajo y todas las cosas. pero una situación, bueno, de Europa y Asia, porque Una- ahí está Japón también que está exacto, haciendo una lo mismo. economía de guerra ya instalada han puesto. Aquí no, aquí usted ve que el gobierno, es más, le estaban pidiendo al gobierno. Comenzó, el 27 fue viernes, el sábado fue la invasión, Irán, Israel y Estados Unidos contra Irán, porque la gente no dice que es Israel contra Irán, porque no fue Irán que comenzó la guerra. No, la guerra fue de Estados Unidos y Irán. Pues al otro día aquí habían actores políticos exigiéndole al gobierno una agenda ya pero tú no puedes hacer agenda Sobre algo. sin ver el proceso cómo va. Tenemos que ver 2 o 3 días, ¿verdad? Esta Ya semana se ve. vi un político que dijo que por qué el gobierno no había previsto eso hace 2 años. ¿Quién podía saber que Turbo Correa? Pero usted vio un líder político que ha sido 3 veces presidente, que el presidente habló ahora y a los 2 minutos él tenía un eso, diciendo que plantee más soluciones y menos discursos. Primero un líder tiene que presentar el discurso y diciéndole Claro. por qué vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces tú dices, ese fue presidente 3 veces. Y él sabe la presión y cómo se... No, cómo se pero maneja. eso parece no parece un señor que pasó por la presidencia 3 veces, no le quedó nada de estadista. Es que hay una diferencia entre presidente y estadista. Exacto. Óyeme. Entonces yo le digo a la gente que el problema no es el conocimiento y que tú hayas leído 1 millón de libros. El problema es el talento. ¿Qué es el talento? Talento es la suma de conocimientos, habilidades, experiencia y comportamiento. Si tu comportamiento no refleja todo ese conocimiento, ese 1 millón de libros que tú has leído, ¿De qué a mí no- vale? ¿de qué vale? A mí no me sirve de nada. Es como decía Simón Bolívar, el talento sin probidad es un azote. No hay cosa más grande que una gente preparada sin probidad. Entonces, es hablar de elecciones, la gente dice, ¿quién va a ganar? El que le diga a usted hoy quién va a ganar no es un analista que se respeta. Es un especulativo. Porque ¿Me entiende? en política Ahora, la cosa ¿cuál es el cambia. escenario? El escenario es, el PLD va a seguir en tercera posición en estos momentos. El escenario es eso. Si hay unidad PLD y Fuerza del Pueblo desde la primera oportunidad, hay un mayor nivel de competencia. Ahora, ¿qué te indica que puede la existir esa percepción unidad? que hay segunda vuelta? ¿Usted cree? En caso de que se unan la oposición. Pero es que el PLD ha dicho claramente que él no hace alianza con la Fuerza del Pueblo, a menos que ellos no suman esa alianza. Pero usted sabe que es imposible porque todas las encuestas No, y por dan al posici- PLD. no, y el por posicionamiento, la el Fuerza del Pueblo tiene mayor... El PLD como partido compite con Fuerza del Pueblo en la última encuesta que yo. Ahora, cuando tú pones los candidatos, tú tienes un candidato que tiene el 96 candidateándose, ¿me entiendes? Y a un hijo que lo están vendiendo con marketing político extraordinario. acelerado. No, hay que decirlo, es un marketing. Yo no sé si él es brillante ni nada. Yo lo que sé es que el Que marketing lo están político- empujando muy rápido. No, y muy bien. Y muy bien. Muy bien. Fíjate, casi ustedes no lo ven en televisión. En entrevistas donde ustedes le disparen y le pregunten. Yo no lo he visto todavía. ¿Qué hace? Él hace su video y habla. Usa las redes. Usa las redes de manera modernísima. ¿Me entiendes? Y ya. ¿Verdad? Porque estamos viviendo
Miren, Donald Trump no hubiese sido presidente si las redes no existieran. Claro. Correcto. Para que ustedes entiendan la importancia del mundo digital. No hubiese sido presidente. Y no hubiese podido hablar tanta mentira que la gente creyera que era verdad. Porque estamos hablando del mundo de la posverdad. El Washington Post develó 36,000 mentiras que Donald Trump había dicho. El ruido de los políticos. El ruido de los políticos. Y aquí se está usando mucho. Por ejemplo, ustedes vieron cómo cuando se iba a abrir la clase, el PLD hizo 2 ruedas de prensa diciendo que se iban a quedar 300,000 niños sin escuela. Y el Pero final, ya lo dijeron, pero ya no le importa. ¿Se entendió? Yo no pudiera hablar una mentira de esa naturaleza. al final no fue así. Claro que no. 300,000 sí se quedaban antes. En el gobierno de Leonel Fernández se quedaban 300,000 niños sin escuela. Pero ahora no, en el gobierno de Danilo y de Abinader no. Porque una de las grandes obras de Danilo Medina, el hombre hizo más de 11,000 aulas Claro. en esos 8 años. ¿Cuál era el desafío de este país? Que se quedaban los niños porque no habían escuela. ¿Cuál fue la revolución de Danilo? Hoy tú sabes la revolución social, que es la tan extendida. Eso hay que decirlo. Claro, y reconocerlo. Ahora, dígame que soy danilita. Pues a mí no me importa. Es la verdad. Claro. Eso es lo que hace un académico, un ciudadano que quiere que su país avance. Yo no quiero ir al poder para beneficiarme del poder. Las articulaciones del poder. Fíjese cómo en países como nuestro usted llega al poder y en menos de 20 años usted se transforma económica y socialmente de manera exponencial, geométrica. Sí. Usted, en alguno de sus artículos, ha señalado un perfil que caracteriza a los políticos. Usted habla del político profesional o el profesional de la política. Sí. Entonces, realmente se encajaría en eso. Cuando se La utiliza- mayoría de los políticos nuestros no son profesionales de la política, son Sí, políticos, políticos o sea, que viven viven de la política. ejerce. Pero ¿qué pasa? Que como decía Pepe Mojica, la política no es un título. Y que políticos, ¿no ha visto? Que aquí la mayoría de los políticos Sí, sí, ponen sí. político como título. Sí. Pero sin haber estudiado política, porque la política Pero viven se de eso. estudia. Aquí hay Viven de partidos eso. que viven de eso. Entonces, Max Weber decía, gran sociólogo, Sí, sí, Max Weber. que hay 2 tipos de políticos. Los que viven de la política, que son la mayoría de esos políticos profesionales, y los que viven para la política, que son los que tienen compromiso para transformar. Por ejemplo, lo que están haciendo Morena en México. Sí. Sacaron, ese señor Lalo sacó 19 millones de gente de la pobreza en 6 años. Ahí a los empresarios ricos, al más rico de México, le dijeron, no, ya, tú no puedes seguir haciendo Acumulando, trapizón de chicana y debe 4,000 millones de dólares desde hace 13 años y ya Claudia se le paró en 2 partes, hay que pagar. Esa es otra que hay su ¿Me da entiendes? continuidad. ¿Por qué? Porque Morena llegó con un proyecto de nación. Aquí usted le pregunta a cualquier político, ¿cuál es tu proyecto de nación? Y no lo Y tiene. no hay un proyecto Y de no hay un proyecto de nación. Cada presidente que llega con su librito aquí, que ni él mismo sabe. Por ejemplo, miren ahora, vayan y léanse el programa de gobierno del PRM. A ver si están aplicando el programa de gobierno. Y eso se olvidó. Nadie le habla. En No, el PRM no. le hablan del programa de gobierno. No, ni ningún partido habla de eso. Ningún partido habla de eso. ¿Me entiendes? Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que exigirle. Por ejemplo, nadie está hablando de cara al futuro. Mire esa agenda 2036. Y los recursos que da la Junta Central Electoral a los partidos no es para la formación cívica de sus militantes. Sí, Una pero- parte de Sí. eso. Pero hay- ¿y eso se hace? ¿Hay escuelas de formación? No, Porque antes había no, escuelas de formación, no. revistas teóricas de política y No, cosas. no, no. Eso no existe. Pero estamos la gente diciendo- va a los partidos para, si llega al poder, Mire, ocupar una posición estamos con diciendo, empleo. de los pocos países de América Latina que a usted le dan financiamiento público todo el tiempo, este es uno. El único país. Pero la democracia dominicana, la partidocracia, le ha costado a este país 28,000 millones de Nada pesos. más en eso, en financiamiento. En financiamiento directo. Directo. Directo del Estado. del esta- Y que se supone que eso era para limitar que otros sectores también financiaran los partidos. No, no es una crisis. ¿Qué se mundial. puede hacer en ese sentido, profesor? Hay que repensar eso, porque este es un país pobre. Estamos hablando que anualmente, acuérdense que aumenta conforme al presupuesto. Ujú. ¿Ve?
Entonces, fíjense cómo eso fue desde el 98 que le estamos dando. Cuando usted divide 28.000 millones en 28 años, 25 años. Sí. sí, 25 años, eso es más de 1.200, 300 millones promedio. Electoral y no electoral. No, cuando es electoral, Es mucho más. mire, cuando es como ahora que no hay elecciones, es 0.25 del presupuesto. Y cuando hay elecciones, 0.50. Profesor, esta conversación es sumamente interesante, pero lamentablemente nos agotó el tiempo. Está bien, está bien. La ¿Cuándo invitación- vamos para la finca? La invitación señores? queda abierta. no. En dos sentidos, una próxima presentación aquí y una visita a la hacienda que tiene el doctor Cárdenas. Amigos, ha sido todo por hoy. Les invitamos a que nos encontrarnos nuevamente en otro programa de Pulso Nacional.